¿no? Porque la otra idea es que es el Estado el que concentra el poder, pues, ¿no? Entonces esta definición weberiana de el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, el Estado es la institución final del poder. Y aquí lo que tenemos es una cosa que parece ser al revés. Entonces yo quisiera preguntar un poco eso, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? El poder se ejerce con violencia. ¿Quiénes son los que finalmente ejercen el poder si no es tanto desde el Estado, sino es desde un centro? Y luego, si en este espacio gris, en estos márgenes del propio Estado, esto es devolverte la pregunta sin aportar nada, perdón, hay espacio para la autonomía y la construcción ¿no? de alternativas. Sí, interesante, a mí se hizo recordar súper interesante la pregunta. Yo hace unos días estuve en una charla de Cameron, entonces él hablaba de cómo la ley, ¿no? La ley, el liberalismo, eso es liberalismo, la ley, y que era la ley que te aseguraba ese orden de libertades, y que después vino el totalitarismo, digamos, Mussolini, Hitler, Stalin, que como que golpeó esta idea liberal, y que a partir de eso se replantearon los liberales qué podemos hacer para evitar que esto vuelva. Y que eso sí no lo explicó bien, no lo entendí bien, cómo llegamos a la idea de que eso se podía hacer si es que tú priorizabas el mercado. Y él decía, eso es lo neoliberal. Es decir, la ley o la libertad muy metida a lo económico, y que más bien como que dejabas, no de lado, pero dejabas menos fuerte todo el tema de otro tipo de libertades o otro tipo de legalidades o de salvaguardas liberales. Y que la particularidad entonces del neoliberalismo era un enfoque en un solo tipo de libertad, que era libertad de mercado, ¿no es cierto? Y no entendí bien por qué eso iba a evitar el totalitarismo, pero digamos, eso era la idea. Y lo interesante acá con lo que dices es que, claro, en ese sentido, por eso es que, por ejemplo, el Banco Mundial ahora está diciendo que hay que ser la segunda generación de reforma. Es decir, ya abriste el mercado, ya abriste liberar el mercado, ahora tienes que dar las leyes para que los ciudadanos puedan funcionar en ese mercado, porque no hiciste eso. Entonces, todas las economías neoliberales se abrieron al mercado sin tener una base, y eso lo dice el Banco Mundial, digamos, ¿no? Una base legal, si quieres, que te ayude a salvaguardar del mercado o de los efectos del mercado a los individuos de esa misma sociedad. Entonces ahí, ¿cuál es la pugna? Yo creo que la pugna es que al meterse en este mundo de mercado, yo creo que habría una especie de violencia del mercado, en donde las leyes terminan generándose a partir de una idea técnica de que es como que sea, oye, ¿qué vamos a hacer para que no haya mendigos en Cusco? A ver, ¿cómo está el mercado? Ah, sí, hay empleo acá, ¿no? Entonces, pongamos esta ley. O sea que esa maquinita que tú mencionas es una maquinita que solamente es maquinita en lo puramente económico. Y que después trata de legislar o crear un ambiente generalizado a partir de ese núcleo económico. Y que es ahí donde termina, o sea, ¿por qué hacen interdicción? ¿Por qué hacen, digamos, la violencia en el Estado termina estando asociada a este bien común que en realidad es bien del mercado? Y entonces ahí es donde yo creo que hay una arbitrariedad enorme, como la arbitrariedad del mercado, ¿no? Entonces terminas no siguiendo un proyecto país, sino siguiendo un proyecto, una fe, digamos, la fe en que hay un axioma, en que tú tienes que seguir al mercado por sobre todas las cosas. Y entonces, en ese axioma, tu marco jurídico, entonces, por ejemplo, cuando dicen la formalización, hay todo un debate, porque muchos ambientalistas dicen, tú deberías poner otros límites, porque con esos límites igual va a haber contaminación. Y dicen, no, porque si pongo otros límites, entonces ya no va a ser rentable de ninguna manera, y entonces ya yo no, o sea, todo lo que quieras, pero yo no puedo destruir el mercado. ¿No es cierto? No puedo prohibir totalmente algo, porque eso me está generando trabajo. Entonces, yo diría que más va por ahí la idea de
yo lo ofrecería como una violencia del mercado en la medida en que la pugna y la violencia ejercida del Estado va a ser un reflejo de lo que la gente considera, pero otra vez desde una interpretación auténtica, y por eso lo tecnócrata, ¿no? El tecnócrata asume que el mercado dice esto, y a partir de eso es que acciona el aparato estatal. Bueno, ya he hablado con esto todo. Esta idea de que la violencia ahora lo ejerce la economía, el capital básicamente, es interesante porque una cosa que cambia, como los dos hemos creo que dicho en la respuesta a la otra pregunta, es esa idea de lo que es bueno, si la economía es lo que todos se buscan ser más eficiente, ¿no? Y si los individuos, si el Estado, como sugería antes, si el Estado funciona aplicando presiones para producir ciertos tipos de sujetos. Entonces tenemos el caso de la minería informal. Otro discurso que usan es que no pueden hacer eso porque eso es mi libertad, ¿no? Es mi derecho individual de buscar mi ganancia y que la comunidad o la colectividad de lo que es se considera una colectividad es uno definido por el mercado, por la economía básicamente. Entonces tienes una colectividad, si antes tuvimos una colectividad basada en nación, la idea de compartir destinos, de lo que benedictinos llaman una comunidad marginada, ahora es una colectividad compuesto de individuos que buscan ganancia, ¿no? Entonces, eso es otra manera de pensar lo que es la sociedad, básicamente. Entonces, la violencia de esto viene, creo, porque es justo con ese lenguaje de eficiencia, porque la eficiencia es para producir ganancia y las responsabilidades morales con respecto a otras personas se pasa a otro nivel. Y por eso, el mismo Banco Mundial crea y toda la categoría de pobreza, que ahora lo pone como un problema cultural o como una categoría especial, que hay pobreza y que hay que curar como una patología, no como algo producido por el sistema, ¿no? Bueno, ese es un nota de página. Pero yo creo que ese de violencia de mercado es interesante, y también la idea de dónde cae la regulación moral. O sea, hay todo un montón de leyes y pactos y convenios, etcétera, internacionales para la responsabilidad social corporativa, corporate social responsibility. Entonces se piden a las corporaciones de tomar medidas para el bien de las comunidades, colectividades, grupos sociales, una comunidad moral, pero en fin de cuentas el capital no es moral. El capital se busca ganancia, ¿no? De reproducirse y de multiplicarse, no es un proyecto moral. Entonces, muchas cosas, hay que ver mucho de esta tensión entre la idea de una comunidad que se produce, cuyo bienestar está atado a la eficiencia del mercado, pero no a la producción de comunidades morales, digamos, o locales, no, colectividades, ¿no? Sociales. Entonces, mucho tiene que ver con el peso que se pone positivo o negativo en lo social, lo colectivo, comunidades morales. Bueno, hay más que decir de eso, pero eso creo que... Y bueno, tu última pregunta fue sobre... La autonomía, ¿no? Autonomías puede ser justo a partir de esas reivindicaciones de que nos importa más nuestra comunidad moral, nuestras relaciones uno con otro, nuestra manera de vivir en el mundo y no la ganancia. Rechazar la idea de que la ganancia y el mercado es lo que nos une. Eso no es mi propuesta, pero de muchos otros, ¿no? Tenía una pregunta para Débora sobre la comparación que hizo entre antropología y ontología, sobre todo refiriéndome a esta última, digamos, tendencia, o no sé si moda, no sé cómo llamarlo, de la ontología orientada a los objetos, ¿no? Sobre cómo es que el Estado, igual que una persona, también tiene ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de entender
¿no? Sobre todo por esta idea de los ojos del Estado o ver como Estado, ¿no? Entonces, cuando se dice que el Estado es arbitrario o tiene una lógica que tal vez para nosotros no sea muy lógica, pero sí tiene cierta lógica dentro de cómo el Estado funciona para sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en tu ejemplo de presentación pasada sobre los mapas, que explicaste cómo ellos explicaban sobre mapas y los individuos que estaban atendiendo el taller no entendían las cuestiones técnicas de los mapas, pero finalmente el Estado para hacer ciertos proyectos entiende a través de documentos, ¿no? Entiende a través de no sé, mapas, castrato, encuestas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aún a pesar de o sea, tal vez como que una observación, como que a pesar de tratar de entender, comprender mejor a cómo funciona el Estado, aún esta manera de verla de los márgenes aún tiene parte de cierto punto de la persona, ¿no? Del sujeto, y no tanto dentro de la lógica de cómo funciona el Estado, ¿no? De cómo el Estado tiene organismos, ¿no? Tiene interacciones entre ciertas instituciones, ¿no? Lo que Gerardo llamaba red de actores, por ejemplo, gente como Leigh Ryan dice son ecosistemas, ¿no? de objetos, ¿no? Que también, entonces esa sería la mejor manera. Mi pregunta es, ¿sería la mejor manera de acercarse al Estado, tal vez entrar dentro de la lógica del Estado, no tanto una etnografía, sino más una etología del Estado? ¿Ecología? Ajá. Etología, Etología, sí. Pues la etnografía yo veo como una metodología, ¿no? Entonces la metodología, yo no lo veo o sea, como no podría ser una etología en términos de comportamiento, eso es justamente lo que yo creo que la etnografía como metodología nos lleva, ¿no? Porque, digamos, en vez de, bueno, usando el ejemplo de mi trabajo, en vez de decir que, bueno, hay una cosa como que se llama participación y que lo están haciendo en ciertos talleres o qué sé yo sigo todo el proceso de lo que pasa en esos talleres, digamos. De ahí tienes una ecosistema, si quieres, o un sistema, una red de actantes humanos y no humanos, porque yo veo todos los documentos. Yo creo que los documentos, los instrumentos técnicos que circulan también tienen fuerza en esos sistemas. Entonces yo creo que al revés, que la etnografía es una manera de entrar y ver todas esas relaciones de una manera sin priorizar. Dice que hay unos actores necesariamente con más influencia que otros. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, un poco, sí. También que... Bueno, hola, ¿qué tal? Yo quería saber, digamos, más o menos cuál sería tu respuesta. Bueno, yo para empezar provengo de la ciencia política, y en la ciencia política estamos abordando el Estado desde la perspectiva weberiana para adelante, ¿no? Weber, Thomas Mann, y ver el Estado como un poder infraestructural, es decir, como una estructura, como una organización centralizada, y a partir de ello que cumple una serie de funciones sobre la sociedad, ¿no? Entre ellas el mantenimiento del orden, pero también una serie de funciones en relación con otros estados que le permiten un cierto margen de autonomía, ¿no? Sí. Ese es el resumen. Entonces, quería preguntarte si tú tienes algún tipo de crítica a ese tipo de enfoque, porque a mí me parece personalmente que sí tiene limitaciones, en el sentido de que a partir de ahí estudiar el Estado, la estatalidad, y verlo como un continuo, al final de cuentas, donde en ciertas zonas del territorio no hay Estado, o hay, como diría O'Donnell, zonas marrones, o incluso, claro, en una misma ciudad hay zonas marrones, pero siempre se le estudia a partir o sea, como zonas donde no hay ni legalidad, ni hay... Grises. Bueno, ¿dónde lo llama como zonas marrones? En antropología. Bueno, zonas grises, zonas marrones, son varios colores. Pero... Somos rojos. También. Pero que de alguna manera siempre se lo estudia a partir de lo negativo, es decir, a partir de un concepto ideal de Estado
y se estudia a partir de su ausencia, ¿no? Entonces, Ajá. no sé, la crítica que tú harías a ese tipo de enfoque. Bueno, la crítica, bueno, ciencia política es muy variado, diverso, entonces no puede ser, pero en general, digamos, lo que creo que la antropología lleva a la mesa en el debatir lo que es el Estado, teorías del Estado, es de no tomar un modelo como... Hay modelos que todos llevamos en la cabeza, ¿no? Del Estado territorial, que hay un gobierno central, uno regional, etc. Tenemos ese modelo, pero otra cosa es ver cómo funciona. Entonces el Estado, justo ese mismo modelo de Estado que tiene ciertos efectos que son desiguales y se distribuyen de manera desigual en las zonas grises, marrones, rojos y azules, verdes. Pero entonces yo creo que es eso de que no negamos que haya modelos y discursos muy fuertes, normativos de lo que debe ser el Estado. Yo creo que es lo que aporta la ciencia política, pero de ver cómo funciona en la tierra, ¿no? Y de desarticularlo, cómo la gente vive en esto, porque para mí el Estado es tanto el imaginario que tenemos del Estado como modelo, como una máquina eficiente, pero también es lo que toda la gente sabe, o sea, conscientemente o inconscientemente, que el Estado funcione con esas formas capilares, o sea, muy micros de interacciones, redes y poderes. Eso responde a la pregunta. Sí. Si quieres saber. Ya, añade. Sencillamente es dos cosas que me parecen que a veces conversando con amigos politólogos acá es primero, digamos, los estados son sumamente diversos, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajé a Burkina Faso y en Ouagadougou, que es la capital, no recogen la basura, no hay sistema, no hay empresa, ¿no? Y entonces no hay hospitales, hay un solo hospital. Y entonces la gente, digamos, la pregunta había que 2 semáforos en el centro. Entonces, digamos, ¿dónde el Estado está? ¿Dónde está? ¿Qué Estado es? ¿No? Digamos, la amplitud, la posibilidad, la capacidad es una cosa que juega, por un lado. Entonces tú no puedes decir, pues, ¿es un Estado beberiano? Difícilmente, ¿no? Pero digamos, esa es una cosa. Y lo otro es ciertas características que son, por ejemplo, cuando se habla de lógica, y yo entiendo que muchas veces se habla de una burocracia, ¿no? La idea de que hay una lógica burocrática y entonces el Estado tendría una cierta lógica a partir de una burocracia. Existe una burocracia de esa medida en el Perú. O sea, digamos, los funcionarios podemos hacer una etnografía sobre cuánto dura un funcionario en un puesto y no dura mucho, ¿no es cierto? No dura muy poco. Entonces, él va a cambiar, va a asumir una lógica estatal cuando su paso por el Estado son 2 meses, ¿no? Entonces, existe esa cosa. Hay mecanismos como hacer mapas, ¿no? DNI, legibilidad, ¿no? Mecanismos hay, pero hay una lógica del Estado en el Perú. Yo la verdad no dudo, ¿no? Yo creo que para tener una lógica tendrías que tener un Estado que ha mantenido cierta estabilidad legal, o sea, cierta línea legal, si alguna cosa es más o menos estable, es política económica en el país. Para de contar, ¿no? Bueno, pero de todas maneras hay otros estados, ¿no? Y a partir de ello también tienen su propia lógica. Sí, claro. Cada uno tiene. Pues digo, es lo primero que dije, ¿no? La diversidad es lo primero, y lo segundo es tratar de ver ese tema de burocracia y de lógicas dentro de... Yo tenía una pregunta. Esta idea de las zonas grises, y si pensamos, ¿qué tan, en los ejemplos que han dado son más que nada márgenes que son contenidos por el Estado? Y quería saber qué tanto esos márgenes pueden dar una capacidad de transformación del Estado o más que nada proponer una especie de reforma del Estado. Si se propone desde las zonas grises. ¿Cuándo uno le decía, no son zonas rojas? ¿Pueden transformar el Estado o solo reformas? Si la gris se convierte en roja. Si las grises se ponen rojas, ¿ven de qué tipo de...? Bueno, yo creo que lo puedo responder, no sé de los colores, de grises se convierten en rojos, pero
Yo creo que la cuestión de márgenes en términos de zonas grises, donde siempre está debatiendo, construyendo, donde el poder del Estado siempre está en juego, ¿no? Esto puede tener que ver con la última pregunta también, porque el Estado, o sea, yo lo veo el Estado como antropólogo como algo que nunca está terminado, ¿no? Está siempre bajo construcción, o construcción no, está emergente, emanente en las situaciones. Entonces, en cierto sentido, entonces siempre va a haber esas zonas grises. Y las zonas grises tampoco van a estar localizadas, como digo, pero van a pasar por varias etapas o niveles de lo que imaginamos como el Estado territorial. Entonces yo creo que eso sería una manera de responderlo. Bueno, si se convierte en una zona roja sin citar ejemplos, muchas veces buscan la reforma del Estado, pero demasiadas veces también precisamente buscan formar otro Estado. Entonces, si forman otro Estado, ya van a tener otras zonas grises y se repite el concepto del Estado como ejemplo, o sea, dominación sobre un territorio o una población. Entonces, bueno, eso es, no responde totalmente a la pregunta, pero... No, digamos, de acuerdo. Ese es el tema, es de lo que yo creo que las zonas grises o las márgenes lo que hace es que visibilizan, lo que mencionaste al principio, ciertas contradicciones, en la medida en que esas contradicciones puedan dar nacimiento a alternativas. Eso supongo que es más contextualizado, ¿no? Digamos, en algunos casos es probable que en esas zonas se establezca una alternativa, y yo siempre creo que las poblaciones que están en estos márgenes no necesariamente están en contra del Estado, ¿no? Sino que a veces están con el Estado. Entonces, a veces puede haber algún tipo de movimiento reformista del Estado a partir de, ¿no?, una visibilidad de ciertas contradicciones en el mismo Estado, pero vamos, en ese sentido podría ser una posibilidad, pero no necesariamente. Claro, y si hay si hay un nuevo Estado, es como tú dijiste, ¿no?, otro formato. Otra cosa que, bueno, que me ocurrió de tu pregunta y no recuerdo por qué, pero esa cuestión de dónde están las zonas grises también siempre están, o sea, en cierto sentido nos reflejan las características del Estado. Sí, entonces, si tomamos otra característica del Estado neoliberal, yo diría es lo que se llama la soberanía distribuida. No está localizado en un solo sitio en el Estado, no está jerarquizado, o sea, está en leyes internacionales, está en los multilaterales, está distribuido en la descentralización, lo bueno, malo que sea. Pero la soberanía está distribuido y también incluso a nivel internacional. Entonces las zonas grises también, de repente los márgenes, debemos también ver como zonas internacionales. Digamos, si tomamos, tomamos el narcotráfico, digamos, el narcotráfico es una economía internacional par excellence y es ilegal y es internacional. Entonces, esas zonas grises creo que ya reflejan un poco el punto de disputa de lo que es la soberanía del Estado. Si la soberanía del Estado siempre ha sido globalizado, internacional, pero es distribuido de otra manera en el neoliberalismo. Entonces es interesante pensar zonas grises más allá de lo que es los márgenes territoriales del Estado-nación. Tiene muchas características como redes. Yo también vengo de la ciencia política y he seguido bastante el trabajo de la iconografía del Estado y de la burocracia. Entonces, la exposición me ha hecho recordar bastante los trabajos de Sharma, de Akhil Gupta y de muchos otros que han tratado de comprender el Estado desde los márgenes. Entonces, traté de hacer una tesis que tomara todo ese background. Y lo que estoy encontrando en el camino fue que los márgenes están a lo largo de todo el acto que se puede denominar implementación desde nuestra disciplina.
Entonces, cada vez que veo implementación de algún programa social o de alguna política del Estado, veo un margen. Porque si bien se han hecho bastantes etnografías sobre qué perciben los usuarios de los programas sociales, por ejemplo, y muestran que hay bastante heterogeneidad y bastantes resultados diferentes de acuerdo a la localidad, también encontré otra perspectiva, la de Pritchett, de Trampas en la capacidad del Estado, que me ayudó bastante a dirigir esos márgenes a la burocracia, más que a los usuarios de lo que hace el Estado. Entonces es interesante ver cómo, si uno se enfoca en los monitores, por ejemplo, de un programa social, en el caso que yo vi, Jariwarma, ellos están en medio, ¿no? Están tratando de repetir la lógica que les ha sido dada desde el programa, y al mismo tiempo se dan cuenta del límite que tienen estos discursos a la hora de implementar el programa. Por poner un ejemplo solamente de mi observación, o de mi investigación, todos los monitores comen con los profesores y los directores. Porque el sentido común en la implementación, en el margen, es que está bien comer porque todos trabajan para el programa y no pueden trabajar gratis. El sentido común en Lima es completamente diferente y hasta es erróneo y está juzgado, ¿no? Sería un símbolo de corrupción, de algo que está muy mal. Entonces, solo quería, digamos, hablar sobre mi experiencia como politóloga tratando de usar este marco común, ¿no? Que más bien ha sido explotado en la antropología y que es un tanto difícil para nosotros que no estamos tan familiarizados con el método ni digamos con la perspectiva teórica tampoco. Bueno, gracias por el ejemplo, buenísimo. Sí, bueno. ¿Cómo dijiste el autor? ¿Trampa del Estado? ¿De quién es? Pritchett. ¿Pritchett? Sí, P-I-T-T-C-H-E-T. Trampas del Estado. Interesante la idea. Sí, la idea es que el Estado diseña de acuerdo a lo que cree que es correctamente, está planteado correctamente, no trayendo modelos extranjeros, pero no se pone a pensar de que la implementación va a traer una serie de problemas que van a hacer necesaria la adaptación de un programa. Sí. Entonces a eso lo llama trampas de capacidad. No sé si hay otra pregunta, sino para ya proceder a cerrar. Entonces, les agradecemos a los ponentes. Gracias. Presentamos al pequeño Costa ¿Te gustó? Bueno, tengo que hacer un paper de eso. Resistió, ¿no? Lo tuve que acomodar un par de veces. Bueno, no me había dado cuenta que había un celular ahí hasta que había inclinado y he visto un celular grandote pegado. Entropía en vivo. El celular está haciendo streaming. Buenazo, te pasaste, muy bien. Que haya grabado el primero. Todavía no tengo grabador, así que no. Sí, estás diciendo, ahora tengo que escribir. Yo tengo que estar en el vivo. Uy, yo también voy a poner el título del libro que acaban de recomendar. Ah, soy un montón de gente que ha comentado. Probablemente se ve chueco, pero no había forma de que no se viera chueco. Igual, tipo, nada. Gente que solo va a enfermar, o sea, bastante gente. Igual dije que si había algún problema técnico, igual vamos a colgar el video de YouTube. Igual el audio también se puede colgar sin habilidad, ¿no? El de Amazónica por si acaso ya está. Yo lo subí desde el tipo, solo que no. Ya. No sé si no, pero ya está como que en Dropbox Entropía. ¿Ya? Simplemente como que creé una carpeta nueva y puse ponencias, charlas, una cosa así, lo titulé. ¿Ya? Y dentro de ese, tipo cuando querramos subir audio, podemos ahí al frente. Creamos una carpeta nueva en el evento y subes el audio. Ya, sí. Y ahí ya como que se mantiene, pues para el siguiente gente, simplemente lo vuelven en la carpeta. Pero Y los ya está. trabajadores no tienen contrato y nada. Claro, se puede hacer en cualquier signo de esas. O sea, es un espacio en el que precisamente no hay esa legibilidad.